42 años que tampoco son envejecientes, pero se le merman oportunidades por el hecho de tener esta edad. Entonces, ¿qué planes existen para que esas personas adapten un trabajo que no sea simplemente autónomo? Porque cualquiera puede montar un negocio, eso es verdad, siempre y cuando tenga un plan de determinación de desarrollo. Pero ¿qué sucede si ellos quieren ser empleados? Si yo quiero trabajar en una empresa y tengo 35, 36, tengo la capacidad, no, pero no tengo 18 años. No, pero no tengo 25 años. Entonces, yo estoy siendo la faltante de algo que yo tengo la capacidad para cumplir simplemente por el hecho de que yo no soy muy joven, no soy adolescente, no soy teenager o no tengo 20, 22 años. Cosa que a mi parecer es injusta, porque yo creo que hay muchas personas de edad avanzada que tienen la capacidad para abarcar todas esas áreas y quizás mejor madurez emocional para conllevarlas. Entonces sería bueno que de algún modo se reactivara la intención de contratar a este tipo de personas que también tienen la chance, tienen la oportunidad y no solamente eso, tienen las ganas de continuar. Porque alguien que tiene 32, que tiene 35, 42 años y está en la universidad estudiando es porque tiene ganas, porque tiene esperanzas de que en el momento en que salga va a empezar a laborar en lo que ama. Una persona que a esa edad está trabajando, una persona que a esa edad está intentando construir o reconstruir un futuro, porque también pueden ser personas que anteriormente fueron expresidiarias, que de algún momento u otro su futuro o su instante se arruinó e intentan reconstruir su vida, pues entonces se le niega la oportunidad en muchas ocasiones, que a veces hay que suplicar o pedirle a alguien que te recomiende. Señores, no. Quizás una persona de 42 años tenga, no digo la misma capacidad de aprendizaje, pero sí tiene la misma determinación que un joven de 20, 22, 23 años. Entonces por eso le puse los faltantes, porque ¿y ellos qué? Cuando tengas 42 años que quieras incurrir en una nueva área de la vida o insertarte en una nueva empresa, una organización o intentar hacer algo positivo para ti y para los tuyos y no te dan la oportunidad, entonces ¿qué? Hasta aquí es mi comentario. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en nuestra página de Facebook, Hora 13, y también en nuestra página HG Radio. Así es, y da también tu cuenta de Twitter. De Instagram. Me pueden seguir en Instagram como Michelle Santana 07. Me encantó tu comentario. Al principio, cuando dijiste Los Faltantes, me parecía un título de una película de Almodóvar. Estaba bien exótico, bien chulo el título. Pero qué bueno que una joven como tú está viendo eso. Está viendo esa falta de inclusión en ese sector que mencionas. Señores, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos ya sin el eco, porque tenemos a Rancés aquí. No se vayan. Esto es Hora 13. Estamos de vuelta en Hora 13 y ahora vamos, si ustedes lo permiten, a ir al comentario de Oscar Peña. Adelante, Oscar. Así es. El día de hoy yo tenía un comentario relacionado con la responsabilidad dentro de los problemas que vemos todos los días en República Dominicana. Nuestra responsabilidad dentro de estas situaciones que nos rodean todos los días. Resulta que algo muy típico del dominicano, que se ha vuelto incluso un método de queja, es que queremos que haya un cambio, pero no hacemos nada. Entonces veo personas que exigen, por ejemplo, tú que hablabas del empleo, de la empleomanía, personas que se quejan de cómo personas sin título universitario no logran obtener un trabajo recién graduados de la universidad o recién graduados de un técnico fuera del estudio universitario, no les dan empleo. Y esas personas que pueden incluso tener algún poder dentro del cual ayudar a la empleomanía de los jóvenes, no se los dan. Es decir, tú te quejas de que no le das la oportunidad a los estudiantes no universitarios que están educados por un técnico, pero no le das un empleo a un estudiante de técnico. Entonces, te quejas de que hay basura en tu urbanización, pero sigues botando la basura en la misma esquina. Por favor. Entonces, quiero relacionarlo un poquito con el asunto de la historia de Duarte, como en una época muy caótica, es un caso extremo, pero en una época muy caótica, el patriota fundó la Trinitaria, junto a otros hombres, en busca de tomar el destino de la República Dominicana en sus manos. Un caso extremo de algo que podemos tomar en la vida diaria, en la cotidianidad. Si ven que hay algo que se pueda cambiar en el país y que se pueda hacer,
a base de nosotros empezar con una pequeña acción. Esa pequeña acción puede ser muchísimo más grande de lo que se cree. Y les estoy diciendo, puede ir a niveles bastante importantes dentro de cualquier tipo de ámbito de la vida cotidiana y en el papel que juegan los problemas que actualmente vemos en nuestro país. Ese sería mi comentario. Excelente comentario, Oscar. Después de la distracción de nuestro control master, entrando continuamente. Mira, pero él no ayuda. No. Pero creo que te escuché casi por completo. Eso es lo importante. Yo sí te escucho, Nítido. A mí me parece muy profunda la posición de Oscar por el hecho de que es fácil emitir una opinión. Todo el mundo tiene una opinión. La opinión son como las partes del cuerpo. Todo el mundo tiene una. Claro. Entonces, ¿qué sucede? En el momento en que se supone que debe hacerse un cambio, nos echamos para atrás. No, yo me quejo, ok, ven a participar. No, espérate, estoy ocupado, estoy estudiando, estoy haciendo algo. No, porque, ok, ven a participar. No, es que no puedo. No, es que no puedo ir. No, pero somételo a la justicia. No, es que yo no quiero problema. Entonces cállese. Es muy fácil quejarse. Pero en el momento de tomar acción se muere el patriotismo, se mueren los idealismos y se mueren las ganas de hacer las cosas. ¿Por qué? No, porque yo no quiero problemas, entre comillas. Hay una frase que me recordaste cuando hablabas y es, no sé si fue Mahatma Gandhi que dijo, si quieres ver un cambio en el mundo, empieza por ti mismo. Mahatma Gandhi. Y hay otra que no recuerdo dónde la leí que decía que todo gran viaje empieza con un primer paso. Y es cierto, también Juan Bosch decía, ese gran dominicano, que yo creo que todavía no se reconoce a Juan Bosch en su justa medida en República Dominicana. Es cierto. Él decía que no solo debemos tener ideas, debemos hacerla realidad en lo grande y en lo minúsculo, decía Juan Bosch. Y estamos hablando de un tipo que fue autodidacta, se formó él mismo. En una época donde no había Google, no había Era Internet. cuestión de leer, estudiar y culturizarse al máximo. Por ejemplo, si tú agarras y te lees de Cristóbal Colón a Fidel Castro, que es un libro grandísimo de Juan Bosch, escrito en un formato de historiador, tú te das cuenta cuando él narra eventos ocurridos incluso en Europa, las continuas guerras que hubo en Europa. De hecho, España gastó la riqueza que sacaba de América, la gastaba guerreando en Europa con todos los países, y yo quise hacer el experimento de tomar ese periodo de constantes guerras o un tramo de ese periodo de constante guerra en Europa y lo comparé con un documental reciente sobre los mismos hechos. Correcto. Y me gustó más la manera y me encontré que estaba más completo el relato de Juan Bosch que el documental reciente. Y yo solo me dije a mí, ¿cómo este hombre pudo hacer eso en una época donde no existía el internet? Tenía que buscar a la fuente primaria de las informaciones. Porque él sí lo hizo, porque en lugar de pensarlo, lo hizo. Porque sí lo hizo. Y entonces, para amarrarlo un poco con tu tema, y con lo que decía también Michelle, mucha gente, y el meme aquel famoso de la fila para criticar, la fila para hacer, para decir lo que hay que hacer, entonces la fila para ser vacía. Vacío, sí. Ese meme famoso. Entonces sí, yo creo que ser ciudadano de un país es más que ser un observador. Más que existir incluso. Más que existir. Correcto. Y tú decías en otro programa también que, bueno, hay gente que dice yo no voto, pero yo no me meto en política. Bueno, pero están decidiendo por ti tu futuro entonces. Claro. Entonces sí, me gusta ese llamado a que seamos más proactivos, tanto jóvenes como las generaciones más viejas, y a que accionemos para lograr ese cambio que queremos ver en el mundo. Nos quejamos mucho por el tránsito, por ejemplo, y empezamos a culpar a las autoridades, pero nos robamos vía. Nos robamos la vía contraria. Gracias. Nos vamos en luz roja, nos respetamos la autoridad, tapamos la intersección, sobornamos policía. Así es fácil quejarse. Claro, no permitimos el paso de los motores en el espacio que les corresponde. Entonces, atención a eso. Me encantó los comentarios de ambos. Y seguimos con más información en hora 13. ¿Qué tenemos, chicos? Tenemos perdón. Claro, tenemos un tema que a mí particularmente
me enerva un poco, pero que tengo que controlarme por ciertas razones, y es que este señor, Juan Uvieres, no contento con haber obstaculizado la autopista del Nordeste cruzando unidades de autobuses, dice que solo el inicio de las acciones que van a realizar. Entonces el desorden público es un mecanismo, no empiece, por favor. Y no solo eso, están reclamando cosas, pidiendo reivindicaciones, pero conculcándole derecho a miles de otros dominicanos que tienen de circular por esa vía. Y yo quisiera hacerle un llamado al señor Uvieres de que ya los tiempos cambiaron. Tú no puedes reclamar derechos conculcando o obstruyendo el acceso a derechos que tienen los demás. Y él lo sabe muy bien, porque ya él vivió una sentencia en las altas cortes del CONEP en contra de él y de ellos, los sindicatos, porque los tiempos cambiaron. De hecho, el famoso desmayo de él fue saliendo de una corte de esa. Se desmayó saliendo de una corte. De una corte, sí, al lado de otros transportistas, porque no se esperaba un fallo en contra de los sindicatos, porque en décadas anteriores hasta los gobiernos tenían miedo de enfrentar a estos sindicatos porque tenían mucho poder para hacer desórdenes. Ya eso ha cambiado. Eso ha cambiado y desde el 2010 tenemos una nueva constitución que es garantista de derecho hasta tercera generación. Como tiene que ser. Y además de eso tenemos todo un sistema judicial que se ha reformado, tenemos un Tribunal Superior Administrativo, tenemos un Tribunal Superior Electoral y tenemos un Tribunal Constitucional. Además de que tenemos leyes como la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que obliga a los operadores de transporte a transformarse, cambiar de sindicato a empresas privadas, operadoras de servicio. Empresas que pueden ser demandadas por sus clientes. Claro. A mí me parece bien el hecho de que pueda convertirse en empresa privada, porque yo soy muy admirante del orden. O sea, yo el desorden, la indisciplina no la tolero en lo absoluto. Entonces, para muchas personas que nos escuchan, siempre están acostumbradas a que no, que Juan Uvieres hace tal cosa, pero ¿por qué razón? Entonces se da aquí un poco de la noticia. Uvieres aseguró que los costos actuales de los pasajes de los transportistas no lo aguanta más, pero tampoco pueden transportarlo a usuarios del servicio. El candidato a senador señaló que los municipios... Repite eso de nuevo. Okay. Candidato a senador. Candidato a senador. Ahí es que está el problema. Él está haciendo política con eso. Señaló que los municipios de la región del noroeste también sienten los altos costos de los peajes, ya que los productos de primera necesidad fueron aumentados por quienes lo producen y lo transportan, debido a que tienen que reajustar los precios de venta. Entonces, ¿por qué él está discutiendo? O sea, son tres razones al mismo tiempo. O tres razones de discusión. Porque o que se decida o de los peajes, o el precio de los alimentos, o que lo que... Todo lo que él está discutiendo lo puede discutir en los tribunales. Y tendría mejores resultados su demanda. Más seriedad. El problema es que lo lleva a la calle porque su interés es político. Comprendo. Su interés es político. Estamos a menos de 30 días de unas elecciones municipales. Él es un actor del sistema y él está usando su arraigo en otro sector, en este caso el sector transporte, la simpatía, para la simpatía. Incidentar. Y yo no sé por qué él entiende que haciéndole la vida imposible a otros dominicanos, porque él pretende hacer la vida imposible al gobierno, pero él entiende que haciendo la vida imposible al gobierno, él puede capitalizar políticamente ese tema. El problema es que le está haciendo la vida imposible a todo el que quiso cruzar por ahí. Que vaya a los tribunales y resuelva. Claro. Eso es lo que discutía anteriormente con Oscar fuera del aire. Un ejemplo. Es fácil quejarse, hacer una marcha, bla, bla, bla. Vaya a un tribunal y pelee con abogados. Vaya y reclame. Enfréntese en una corte porque es lo más correcto. Un ejemplo, de nada me va a servir a mí reclamar públicamente con megáfonos, micrófonos y una pancarta si no soy capaz de entrar a un tribunal y buscar un veredicto legal. Y hay formas más inteligentes ya de protestar. ¿Ustedes recuerdan la campaña del 4% del PIB para educación? Sí, me acuerdo. Claro. Las sombrillas amarillas. No se cerró una calle. Todo fue muy ingenioso en los programas de televisión. Yo creo que hasta en los soberanos, que en aquel entonces se llamaban los premios Casandra, salían. Como un tour. Exacto. En temas internacionales también vimos artistas sacar la bandera amarilla. Claro. Pero ahí no se le conculcó derecho a nadie para reclamar eso del 4%. Correcto. Y todavía vemos casos tan exitosos como eso,
Y uno se pregunta a veces por qué entonces la Asociación Dominicana de Profesores tiene que parar clases para exigir cosas al gobierno, por qué el Colegio Médico de Médicos tiene que hacer huelga, o sea, negándole salud a los más pobres para reclamar reivindicaciones al gobierno, y los transportistas por qué le niegan el derecho a desplazarse libremente a los ciudadanos, también supuestamente para reclamar reivindicaciones. Las protestas pacíficas de vez en cuando suelen dar muchísimos más resultados que inmediatamente la violencia inmediata. Realmente, mientras la protesta sea más una marcha de concientización, correcto, adquiere una mayor efectividad. Así es, señores, y tenemos más informaciones. Por supuesto. Partidos intentan captar atención de jóvenes electores. Así como lo escuchan, cuando en mayo del año pasado la Junta Central Electoral realizó el primer corte del padrón electoral y mostró que casi un 30% de los votantes que hasta el momento integran el padrón para las elecciones de 2020 tienen 30 años o menos. Los partidos políticos identifican que ese sería la masa poblacional que decidiría las elecciones. La mayor cantidad de estos es de 7.4 millones de votantes, tienen entre 18 y 25 años. Oye, Oscar. Ya tú sabes. Con un 17.3%, mientras que el rango de edad entre 26 y 30 años representa el 11.9% del padrón. Esto es importante, decíamos en programas anteriores, aquí las elecciones las van a decidir los jóvenes. Correcto. Sí. Pero otro dato importante es que todas las encuestas arrojan que esos jóvenes no se identifican necesariamente con partidos políticos. Por lo tanto, los partidos tienen que apelar a otros mecanismos de cómo acercarse a ellos. Tocamos ese tema aquí incluso. De hecho, incluso la razón por la cual el Partido de la Liberación Dominicana y otros partidos promovieron el tema de padrón abierto para las elecciones primarias era para poder dar participación a los jóvenes. En gran parte a esos jóvenes que no estaban inscritos en partidos políticos. Y no había tiempo para hacer el proceso para que se inscribieran. Pero lo cierto es que vemos muy activos a influencers que tú antes no los veías como muy involucrados en política. Y en cambio ahora sí, eso es algo absolutamente constante. Recordemos el caso, y bueno, la mayoría de los que yo recuerdo fueron vinculados al Partido de la Liberación Dominicana. Actualmente tenemos un candidato a diputado que es Bolívar Valera, el Boli. El Boli. Pero también intentaron, aunque luego desistieron, Santiago Matías, a los Foques, intentó ser candidato. Él desistió. No pudo. Pero también Rafael Correa. Ay, perdón. Yo trato de no subestimar a estos muchachos porque en verdad ellos mueven masas. Hay que admitir que tienen un público. Ellos mueven Ahora, masas. volvemos al tema de que si tú quieres participar en cosas como la política, tú tienes que prepararte. Tú tienes que tener ese objetivo claro y prepararte para ello. Pero sí, lo cierto es que estamos viendo y te voy a decir algo. Yo soy de los que quieren que los jóvenes participen en política. De hecho, cuando a mí un joven me dice que no le interesa la política, que eso es corrupto, deprimente. Es deprimente. Bueno, precisamente por eso tienen que meterse a la política, para desentarla. A mí me gustaría ver en el futuro jóvenes como ustedes participando, pero de la buena política. Ya me verá. Claro, porque fíjate, Hernán, que yo creo que el problema mayormente, y te hablo como un joven que se mueve en ese ámbito, en cuanto a que a los jóvenes no les gusta la política o no les gusta sumergirse en ella, es porque tienen un mal concepto de lo que es la política realmente. Y miedo. Y miedo, por supuesto. Entonces también no tienen la idea clara de lo importante que es sumergirse en este mundo, analizar cómo un candidato o un partido más bien se mueve dentro de el manejo del gobierno del país. Correcto. Esto es Hora 13 a través de HG Radio. Usted no se mueva, regresamos en breve. Estamos de vuelta en Hora 13. Saludar a nuestra audiencia. Pedro Rodríguez Pineda, gracias por estar en sintonía. Lewin Arbaje, Gilberto Antonio García y también Nelly Auto Import. Vamos a ver si conseguimos un patrocinio de Nelly Auto Import.
Señores, esto es Hora 13. Pueden escucharnos a través del Facebook Live de Hora 13, así como de HG Radio y el portal de HG www.hgradio.com. Y está activos con nosotros. Deje sus comentarios que nosotros lo leemos y les respondemos para atrás. Así es. También recuerde que tiene la aplicación de HG Radio ya disponible para Android y App Store, que es HG Radio. Así no puede. ¿Cómo? Sí, claro. Nos puede Se comentar. te olvidó decirnos eso en el fin de semana. Sí, ya te lo pueden descargar. Qué bien. Totalmente gratis. Ya saben, descarguen. Seguimos con más informaciones en Hora 13 que tenemos. Así Michelle. es. Punta Cana se ha convertido en el hub regional para el comercio exterior. El Aeropuerto Internacional de Punta Cana ya no es solo un punto de referencia para el sector turístico. Esta terminal de la región este se ha convertido además en un hub regional para el comercio exterior, según el presidente de la Asociación Dominicana de Agentes de Aduanas ADAA, Franklin Núñez. Así es, hay que recordar que este aeropuerto ha sido clasificado como de los mejores del mundo. Correcto. Pero Así también es. Punta Cana como región es una marca país muy potente. Internacionalísima. A mí particularmente me pasó el año pasado en un evento en Madrid. Era la asamblea del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial y habían países peleándose por la sede este año de la asamblea. Uno de los países que estábamos peleando la sede era República Dominicana. Correcto. Y recuerdo, uno de los contendientes más fuertes era Colombia. Colombia es un país bellísimo. Claro. Y tienen más experiencia en este organismo regional que es este observatorio. Y cuando el presidente del observatorio mencionó que República Dominicana aspiraba por la sede, él no dijo República Dominicana, él dijo bromeando Punta Cana. Y todo el mundo se echó a reír. Es que siempre pasa. Y realmente. Colombia se retiró de la aspiración y quedamos a unanimidad como sede de esa asamblea este año. Pero vale la pena mencionar a Colombia por la siguiente razón, señores. Los aviones llegan desde Colombia a Punta Cana. Se descargan la mercancía, por ponerlo así, de un avión a otro en 30 minutos y de ahí van a Rusia. Somos un hub de distribución regional. De acuerdo con Núñez, el aeropuerto de Punta Cana es el tercero en ranking de carga latinoamericana, siendo un punto de referencia en el sector aduanero. Citó como ejemplo que países como Colombia están usando esta provincia para que sus rosas cultivadas lleguen a Rusia en menos de 48 horas. Así es. Cabe destacar que cuando decimos hub se refiere al centro, un centro regional. Gracias. Así es. Es un parecido a lo que hay en Panamá. Yo diría que nuestro contrincante en este tema a vencer es Panamá. Correcto. De hecho, cuando tú vas a América del Sur, tienes que hacer casi obligatoria parada en el aeropuerto de Panamá. Correcto. Yo quería resaltar también que este tema del hub, no solo turístico, sino de carga, logístico. Esto no es casual, esto está establecido en nuestra Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, la ley número 1-2. La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo es nuestro marco de planificación universal de la República Dominicana al 2030. Esa ley que se aprobó en el 2012 con la participación de todos los actores, la coordinación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, establece una serie de líneas de acción encaminadas, entre otras cosas, a que República Dominicana se convierta en este hub. Y Punta Cana está contribuyendo, el aeropuerto de Punta Cana. Felicidades a las autoridades, a todas las instituciones públicas y privadas envueltas en que se esté consiguiendo este hito con el aeropuerto de Punta Cana. Y esperemos que siga así. Ya vimos también y hablamos en otros programas como la Feria Fitur. En la Feria Fitur, esta feria turística que se hace en Madrid anualmente, se cerraron varios, acuerdos y convenios que incluyen la apertura de viajes directos desde países de Europa a Punta Cana. Entonces, esto es importantísimo. Y en términos también de ordenamiento territorial, nos conviene mucho que se desarrollen otras regiones del país, como es el caso de Punta Cana, para que no se concentre todo en Santo Domingo y el Distrito Nacional.
Pero vale la pena, en verdad. La importancia que va adquiriendo poco a poco nuestro país a través de los años. Y no solamente que se convierta en un hub, sino como un destino absoluto de cualquier tipo. Negocios, turismo, inversión, etcétera. Entonces vale la pena. Go República Dominicana, por Realmente, decirlo así. fíjate que también puede estimular bastante bien la comercialización con el país. Por Correcto. lo tanto, puede ser muy bueno para inversionistas que quieren invertir en el país. A propósito del Fitur, que fue ahora la semana pasada en España. Y realmente los inversionistas pueden tener un mayor interés a base de ver estos logros. Por ejemplo, yo hice un audio promotion para República Dominicana hace como unos 2 semanas. Todavía no sale al aire. Un ejemplo, va a estar en YouTube a partir de la próxima semana. Entonces me parece interesante el hecho de que nosotros tenemos bastante material del cual nutrirnos para mostrárselo al mundo internacional. Y me encanta. Yo sigo amando República Dominicana. Así es, y me sorprende ese audio promocional. Danos un adelanto de cómo será, por favor. Cierto. Inagotable, República Dominicana, algo así. No. Dare to life to the fullest. Atrévete a vivir al máximo. Oh my God. Una cosa. Sí, una cosa. Amazing. Yeah. Eso es lo que puedo decir, amazing, Sí, Michelle. está en español y está en inglés también. Pronto en Michelle Santana Voces. Qué bien, qué bien. Bueno. Señores, y yo sé que no estaba en agenda, pero yo quisiera conversar con ustedes un tema interesantísimo. Ustedes saben que en este Foro Económico Mundial que hemos hablado, Correcto. donde se dan cita miles de los ejecutivos y pensadores más grandes de todos los países del mundo, se discutió un tema que a mí me interesa mucho y que he visto que también le interesa a ustedes por su comentario que hacen siempre en Hora 3. Y es que el historiador Yuval Harari, que fue el que escribió Sapiens, Sí. el que escribió Homo Deus, y hay otro nuevo de él que son como 21 lecciones para el siglo XXI, algo así. Correcto. Bueno, este tipo, la primera vez que yo leí a Harari fue porque yo vi un artículo que Bill Gates lo recomendaba como uno de los mejores libros que él ha leído. Cuando un tipo como Bill Gates te dice una vaina así, o dice hay que leerlo. hay que buscar ese libro. Sí. Entonces yo lo busqué, quedé encantado con Sapiens, que este tipo cuenta la historia de nuestra especie desde que éramos homínidos primitivos hasta que llegamos a la era espacial. Maravillosamente trata la historia de nuestra especie de manera integral. Bueno, este tipo, Yuval Harari, en Davos, habla de los peligros de una carrera armamentística tecnológica actual, fundamentalmente en el área de la inteligencia artificial. No solo eso, este señor compara lo que está sucediendo ahora con esta carrera armamentística entre principalmente países como Estados Unidos y China respecto a la inteligencia artificial, lo compara con la revolución industrial. Los países que dominaron la revolución industrial también dominaron el mundo. Y nada más hay que recordar cómo Inglaterra, por ejemplo, Francia, Inglaterra. Y impactó hasta China, o la India fue colonia de Inglaterra, una islita pequeña al norte de Europa, conquistó el mundo, porque eran dueños de la tecnología que le proporcionaba lo que pasó en la revolución industrial. Yuval Harari dice que aquí va a ser más trascendental, porque ni siquiera estamos conscientes de todo lo que pudiera, todo el efecto disruptor que tendrán los avances en la tecnología. Y aquí hemos discutido cómo un algoritmo que se mejora a sí mismo, y hay películas que han tocado este tema, como la inteligencia artificial. Esta de Johnny Depp, que no fue muy famosa, que se llamaba Trascendente o algo así, que se fusiona con máquinas y tiene un entendimiento del mundo muy superior a todo lo que conocemos. El problema es que este efecto disruptor, o estamos jugando con esta tecnología sin estar muy conscientes de su efecto disruptor. Correcto. Entonces, el llamado que hace Yuval Harari, y es algo que lo hemos hablado aquí, es a que los países pongan restricciones. Y en el panel que le estaba en Davos, estaba el CEO de Huawei, que tenía una opinión más optimista, se parecía más a mí el tipo, discutiendo con Harari, diciendo, no, porque fíjate, cuando se descubre la bomba atómica, se tiran un par, pero los humanos dicen, espérate, esto es muy peligroso. Déjame. Y en la Guerra Fría, tú no viste más una guerra nuclear, no se dio.
Porque los humanos se dieron cuenta que nadie iba a ganar una guerra nuclear. Claro. Entonces, esto le decía el CEO de Huawei, un nombre rarísimo, tienen estos chinos, le decía Yuval Harari. Dale gracias a Dios que no estamos viviendo en Estados Unidos, porque si no... y Yuval Harari lo que le contestaba, sí, pero espérate, sí, es bien, los humanos cuando vemos un peligro así, nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? En poner control. El problema con la inteligencia artificial es que no estamos tan conscientes del impacto que va a tener. Y que tampoco podemos controlarlo absoluto, porque la inteligencia artificial evoluciona según su tipo de algoritmo. Recuerda que tiene sus claves encriptadas, su lenguaje cibernético, etcétera. Entonces, toda inteligencia artificial, cuando cambia o cuando se transforma o se reinicia, evoluciona. Claro, entonces, no un algoritmo que se mejora a sí mismo. Correcto. Imaginen la posibilidad. ¿Cuál es su punto límite? Va a llegar un momento en que, un ejemplo, va a buscar la opción lógica y óptima y va a olvidar la humana factible o flexible. Entonces, va a ser más importante lo que puedas accionar en una máquina o un pensamiento cibernético que lo que tú puedas considerar como ser humano. Claro. Entonces, hay que ver en qué se desarrolla esta área de la tecnología. Otro de los temas tratados en Davos, en este Foro Económico Mundial, es la desigualdad y también cómo el capitalismo debería empezar a tener otra cara, una cara más humana. Y lo hemos discutido aquí. El capitalismo con una cara más humana. Más humana, claro. Recuerden, vivimos en un mundo que produce lo suficiente para todos. Para que nadie tenga hambre ni sed. Pero se mueren gente por hambre. Sí, entonces hay algo mal en el sistema. Por eso cuando debatíamos aquí el tema de que YouTube me tienes harto con los anuncios y que ahora querían meterle anuncios a WhatsApp, ¿hasta qué punto es capitalismo salvaje? ¿Hasta qué punto es negocio? Y de hecho, uno de los temas que se trataron en Davos es que las empresas tienen que importarle lo que sucede en su entorno social. Y esto no es algo nuevo. Hay por ejemplo, gurús del marketing como Philip Kotler, el que estudia administración de empresas, sabe quién es Philip Kotler. Él es digamos, el padre del marketing moderno. Él hablaba, por ejemplo, de marketing 1.0, que las empresas hacían buenos productos. Y punto. Yo soy una empresa y hago buenos productos. Y punto. Así empezó. Cuando empezaron las empresas a producir en masa. Luego vino el marketing 2.0, donde la empresa sabía información de los clientes, mucha información. Por lo tanto, podía darle un producto que ellos quisieran. Que se sigue utilizando hasta la actualidad. Pero él decía que llegamos a un nivel, en sus últimos años, él decía que llegamos a un nivel en donde estábamos en un marketing 3.0, donde las empresas tienen que demostrarle al cliente que le importa lo que sucede en el mundo, que le importa lo que sucede en la sociedad. Y todos recordamos casos como, por ejemplo, Nike. La empresa Nike hace mucho tiempo se le produjo un escándalo porque ellos trasladaban sus fábricas de producción a China y se filtraron cómo vivían, las condiciones inhumanas que vivían los obreros en China. Y eso afectó mucho en un tiempo. Usted estaba muy pequeñito, la imagen de Nike. Eso fue hace 18 años, más o menos. Probablemente. Bueno, toda la vida, realmente desde la fundación de Nike, ¿cómo se llama? El fundador Phil Knight ha utilizado fábricas en China. Exacto. Para fabricar es que sale más barato al fin y al cabo. Sí, claro, pero al final él tuvo que cambiar las condiciones en que trabajaban esos obreros en China. Para mejorar para poder mejorar la imagen. Es decir, ahora una empresa no solo por preocuparse por hacer dinero, ni conocer a sus clientes, tiene que demostrarle a la sociedad qué le importa lo que le pasa. Para eso está la responsabilidad social empresarial, que es una política de cuidado del cliente, de cuidado del medio ambiente, de cuidado de un montón de factores que tienen que tener por obligación las empresas en su manejo, en su modus vivendi, por decirlo así. Pero que tengo serias críticas a cómo aquí se hace la responsabilidad social corporativa, porque muchas empresas lo que parecen es que dan limosna. Aparentemente. Pero es otra, la responsabilidad social corporativa es otra cosa. Hacen que parezca más un acto filantrópico que una obligación legal como realmente corresponde. Y están más preocupados por sacarle provecho al marketing de esa acción filantrópica que a solucionar un problema social. Realmente Hernán, es que el capitalismo no se detiene. Eso mismo te iba a decir. Evoluciona. Que al final, no importa que te pongan una política de que tienes que cuidar bien a tus trabajadores y las condiciones, si al final dentro de ti solo lo estás utilizando como una herramienta más de venta, porque entonces en algún punto
en el que uno se pueda zafar con algún vacío legal, no le va a importar porque no sale de él, sino dentro de lo que lo rige y lo que le evita que él salga... se considera un favor, por decirlo así. ¿Cómo va a ser un favor si tú tienes que velar por mi estabilidad, tú tienes que velar por mi salud porque estoy trabajando para ti, dándote lo que tú necesitas de mí? Entonces yo también necesito cosas de ti que tienes que suplir legalmente. Claro, al fin y al cabo te cuido para yo no caer preso. Exactamente, pero no porque me importa. O sea, te cuido para no caer preso, pero no porque me importa. Creo que este asunto del capitalismo tiene que ser algo más integral dentro de la formación de los futuros empresarios. Correcto. Señores, y vamos a hacer una pequeña pausa, no sin antes saludar a Francis Aguaviva. Dice, saludos. Muy buena producción, excelente, éxitos a todos. Y también nuestro amigo Luis Tavera, del programa Hermano Arquitectura Radial. No se vayan, volvemos en breve con más en Hora 13. Este parque lo inicié yo en el 2008. Todas las matas que están sembradas aquí las sembré yo. En verdad a mí me gusta mi trabajo, porque es la naturaleza. Y como usted entenderá, yo soy de un campo de donde se siembra. Yo tengo 9 hombres a mi responsabilidad. Cojo mi funda, recojo mi plástico, estamos forestando para que las cosas se vean lindas, la naturaleza, porque es un futuro para el bien de mañana. Tenemos roble, caoba africana, también pan de fruta, tenemos tamarindo. Como esto es parque y entra toda la comunidad, la mantenemos así para que no la maltraten. Anteriormente esos trabajos nosotras no lo hacíamos, pero ahora mismo se vive que la mujer tiene derecho a trabajar igual que el hombre. Porque ¿cuál es la diferencia? Si un hombre trabaja, ¿por qué nosotras las mujeres no podemos trabajar? La mujer que no trabaja se siente humillada, pero si la mujer está trabajando, está todo bien, porque usted se siente con un poder. Cuando yo le dije a mi esposo que iba a trabajar en el proyecto Punta Catalina, él me decía, ¿cómo va a ser? Tú vas a trabajar en un proyecto donde hay un 95% hombre. Al principio me decían que yo no iba a llegar para ningún lado. La gente me decía, pero mira esta vaga, y en la tarde perdiendo su tiempo en la vocacional, con su mala fe, como quien dice, y nosotras con nuestra esperanza de que sí, de que vamos a trabajar allá. Querer el poder. La soldadura es un arte, siempre me ha gustado. Cuando yo era niña, yo siempre decía que quería valerme de algo, porque cuando yo tuviera a mis hijos, quería darle lo mejor. Yo soy madre soltera. Yo le diría a todas las jovencitas que no se pongan a salir embarazadas, que mejor que estudien. Yo estaba en el liceo, lo terminé ahora, voy para la universidad. La mujer dominicana es luchadora, emprendedora. Cuando se propone algo, hasta que no lo logra, no se cansa. Como yo. Gobierno de Danilo Medina, 1.600.000 niños y niñas reciben desayuno, almuerzo y merienda escolar gratis. Y Abinader. Y estamos de vuelta en Hora 13, aquí con un tema interesantísimo. Bastante interesante. Aquí nos presenta Hernán un pequeño debate. Adelante, Hernán. Sí, nuestro debate de hoy es el Estado Social y Democrático de Derecho y vamos a enfocarlo desde la perspectiva del linchamiento que hubo en Pimentel, ¿verdad? Correcto. Michel. Así mismo es, multitud lincha a presunto delincuente en Pimentel. La noticia informa que una multitud linchó a un presunto delincuente luego de que él mismo supuestamente intentara asaltar a un motorista. En un hecho ocurrido ayer en la entrada de San Felipe, municipio de Pimentel, el occiso, o sea, murió encima del linchamiento. El occiso fue identificado como Ariel Vargas Burgos, llamado El Viejo, quien supuestamente abordó un motoconcho en la parada de Pimentel y al llegar al lugar del hecho se originó un forcejeo entre estos dos al manifestarle que se trataba de un asalto. Miren, este tema a mí me toca muy particularmente porque hace un tiempito, no hace tanto, vi un programa que entrevistó al sobreviviente de un linchamiento. Y sucede que fue un error. Él no era el delincuente a quien estaban persiguiendo. Él contaba, muy dramático, no recuerdo el nombre ahora, ojalá lo encuentre ahora buscándolo en Google, pero él contaba cómo él se tuvo que hacer, le daban, y él se hizo el muerto. Siguió recibiendo golpes sin moverse, con todo el dolor que tenía. Con tal de que no y aunque sobrevivió, quedó lisiado para toda la vida. Wow. Por tanto, para mí,
y por eso titulábamos el debate de hoy, el Estado Social y Democrático de Derecho, enfocado a este tema cuando la gente toma la justicia en sus manos. Yo creo que si somos un Estado social y democrático de derecho, que en su Constitución ni en sus leyes habla de pena de muerte, no podemos... La Constitución establece respeto a la vida desde sus primeros parámetros escritos. Exacto. Realmente. Pero no podemos, porque como sociedad, cuando vemos un caso como esto, es más, si vamos pasando por ahí, nos paramos y le damos también. Pero ¿y por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso, Hernán? Porque la gente no cree en la justicia. Dice, no, mira, si lo soltamos, va a pasar lo que sea, lo meten preso y sale otra vez. Efectivamente. La gente no pero ¿qué confía en hacen el los Poder ciudadanos Judicial para mejorar la justicia? A propósito del comentario de Oscar. Claro. O sea, yo prefiero agarrar un ladrón y entrarle a palo Antes de llevarlo a la justicia. No, o para a que lo yo juzguen. ir a una convocatoria pública que hace el Congreso cuando está conociendo leyes sobre el sistema judicial para yo impulsar que se reformen o aprovechar esos mecanismos que me da la democracia para yo modificar lo que está mal. ¿Y cómo un pueblo ignorante hace eso? Porque piensa un poco. Pero no Un solo ejemplo. pasa con el pueblo ignorante. Correcto. Aquí yo hablaba, por ejemplo, con la ley de régimen, perdón, la ley de partido, Ajá. cuando la convocatoria en el Congreso, que no había nadie de la Marcha Verde ahí. No fue nadie. Cuando todo lo que estaba mal en el sistema político empieza por la regulación. Ahí se mete el comentario de Oscar, que es fácil decir, yo quiero esto, pero meter la mano, hacer algo para que cambie, no lo hace. Claro, yo entiendo que es un concepto equívoco a base de una frustración colectiva de que las autoridades no toman manos en los asuntos importantes, pero también el pueblo, Exactamente. si no hace la responsabilidad, a lo que se arriesga es a desarrollar una sociedad salvajista. Porque hay más consecuencias. O Claro sea, que ok, sí. tú mataste al ladrón, pero después de eso, supongamos que hay cámaras que identifican cada rostro de los posibles agresores. Hay consecuencias más para atrás. O sea, no es una sociedad de ojo por ojo y diente por diente que yo te mato porque tú haces algo malo y que no hay consecuencias para atrás hacia mí. Exactamente. Entonces hay un órgano judicial, hay un órgano legal que se va a encargar de castigar tu acción judicial porque tú no eres juez, no eres abogado, no eres fiscal y no eres parte del orden público. Así es, esto no es la jungla, no es la ley de la jungla. Hemos hecho un pacto social. Correcto. Y ese pacto social se refleja en nuestra Constitución y en nuestras leyes. Entonces, si somos una sociedad civilizada, tenemos que apostar a que esas leyes, a través de las instituciones que le toca implementar, funcionen. Es que esas personas que hacen eso no confían en la justicia. Pero podemos Ajá. accionar. Por ejemplo, la gente que no confía en la justicia, ¿por qué no se asocia en una fundación? Como las hay, Fundación Institucionalidad de Justicia, Fundación Transparencia y Justicia. Lo más fácil es tú crear una fundación y tú empezar a accionar para provocar ese cambio que tú quieres ver, lo que estábamos hablando ahorita. ¿Tú quieres ver un cambio en el mundo? Empieza por ti mismo. por ti mismo. Como está haciendo Ramsés ahora mismo. Dice Calle 13 que si quieres cambio verdadero, camina distinto. Punto. Así es, Presidente. así es. Señores, hemos llegado al final de este programa. Gracias a todos por su sintonía y esperamos volver a verlos mañana aquí en Será Hora hasta 3. la próxima. Esto ha Así sido es. Hora 13. Recuerde que puede seguirnos a través de Facebook como Hora 13 y descargue nuestra aplicación HG Radio. Bye, bye. Hasta mañana.